Bienvenida a la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ASNU, Francis Valverde. Encantada de tenerla acá. ¿Cómo está? Lo más bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hay tantos temas que revisar, pero nos vamos a enfocar en lo que han sido los últimos anuncios, que al parecer no serían tampoco tan recientes. Bien recordábamos afuera de micrófono aquella oportunidad en la que ya nosotras habíamos conversado, nuestro medio habría conversado con usted sobre lo que es este avance hacia una comisión de verdad para niños, niñas y adolescentes que estuvieron en centros del CENAME. Cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso de llegar a esta instancia, más aún cuando se había, a mediados de año sabemos, anunciado de que este Día Internacional de los Derechos Humanos como fecha para anunciar justamente este evento. Este evento, sí. Sí. Bueno, ¿cómo lo recibe? El tema de la comisión es un tema de larga data, peticionado por las víctimas directamente, las que ya habían egresado de CENAME, especialmente cuando fue el caso de Lisette, el año 2016, cuando murió ella, y se genera, ¿no es cierto?, además una relatoría especial del Comité de Derechos del Niño, que establece que Chile vulnera sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo la protección del Estado. Eso es quizás lo más grave que nos ha pasado como país en la temática de infancia, desde la perspectiva de que un organismo internacional da cuenta de que Chile no ha cumplido con su mandato de reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho y por lo tanto generar las condiciones para ello. Recordemos que Chile no tuvo ley de protección integral de derechos hasta el 2022, por lo tanto llegamos 32 años tarde a proteger realmente a los niños y niñas desde la perspectiva de que son sujetos de derecho. Entonces, esta comisión, que cuando se establecen comisiones de verdad, lo que se está reconociendo como por parte del Estado es que vulneró, como Estado, vulneró los derechos en este caso, de niños, niñas y adolescentes bajo su protección. Es un reconocimiento extremadamente importante desde la perspectiva de los derechos humanos, porque quiere decir que el Estado está disponible, o debiera estar disponible, a generar todas las condiciones para que nunca más se repita una situación como esta. O sea, el principio de no repetición de las vulneraciones de derechos en una comisión de verdad es un punto fundamental. Si no hay ese compromiso de no repetición, lo que implica cambiar las condiciones que ahora estamos teniendo en el Servicio de Protección Especializada, por ejemplo, claro, que desde mi punto de vista no son mucho mejores de lo que la teníamos en CENAME, ¿ya? Hay muchas críticas a cómo se está trabajando y no se están generando todavía condiciones de respeto irrestricto a los derechos humanos de las niñas y niños que están bajo la tutela del Estado, por la razón que sea. Todavía en Chile muchos niños y niñas llegan a estar bajo la protección del Estado porque no se ha protegido a su familia y no porque realmente hayan graves vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, todavía es un espacio y un mecanismo que utiliza el Estado para enfrentar falencias gravísimas que tiene en otras áreas de desarrollo. Claro. Vamos a referirnos a los compromisos del gobierno. Esto sería parte del programa que se habría prometido a la ciudadanía. ¿Cómo ve entonces que tan cerca de terminar esta administración se logre este objetivo? Todo ha sido más bien tardío, desafortunadamente, en el área de las infancias y adolescencias en nuestro país, ¿no? Incluso con una subsecretaría de la niñez muy activa, ¿ya? Y que ha empujado la ley de una manera muy eficiente desde mi punto de vista. Esta área, que es la de verdad, esta comisión de verdad y reparación y compromiso de no repetición, insisto en este punto, ha sido extremadamente lenta, pero además lo que se termina constituyendo es una comisión con exfuncionarios del Estado que tenían esta responsabilidad. O sea, Estela Ortiz y Soledad Larraín eran miembros del Consejo de Infancia de la presidenta Bachelet en el segundo mandato, y uno de sus mandatos era justamente enfrentar esta situación y no se hizo, ¿ya? Entonces, a raíz de ese no enfrentamiento del gobierno de la presidenta Bachelet por parte del Consejo de Infancia, que era como la estructura que esa presidencia se dio para
tener la ley de protección integral, para enfrentar el tema del Sename, etcétera. No hizo ni una de las dos. Ahora son parte de la comisión. Y a mí siempre me produce una situación de molestia el que se mantenga a personas que fueron por su grado de responsabilidad en el Estado, tendrían que haber hecho algo al respecto, y en la práctica eso no se hizo. Más allá de los fundamentos que se den para ello, ¿no? Yo creo que hay que tener mantener un principio claro de transparencia en relación a no fui capaz de hacer tal o cual cosa en mi mandato, no tuvimos la capacidad, etcétera, y por lo tanto salirse, ¿no? restarse de una comisión como esta. Por otro lado, yo creo que uno de los aspectos más graves de esta comisión es que no tiene ninguna víctima ni ninguna organización de las víctimas. O sea, ¿cómo es posible que vayamos a tener una comisión de verdad sin quienes han sido afectados por ello? Ayer justamente participaba en un seminario que hizo la Universidad de Chile en relación a los compromisos internacionales que tiene Chile cuando hay mandatos de sentencia de la Corte Interamericana o de la Corte Internacional, donde justamente el punto clave que plantearon las comentaristas que estaban presentes era: es fundamental que las víctimas estén presentes en todos estos espacios. Si no están presentes las víctimas, eso no tiene ningún sentido. Y eso yo creo que es gravísimo. Es gravísimo que no esté ni la sociedad civil ni las víctimas. Claro, para contarle a los auditores, tenemos abogados, psicólogos y una educadora de párvulos y educación secundaria. Eso es el perfil de los integrantes. Yo me preguntaría cuál fue el criterio utilizado, claro, ¿no? Y ahí uno entra a tener dudas históricas, ¿no? ¿Serán los amigos de los amigos? ¿Será que el color político es lo más cercano? ¿Será que es porque han escrito mucho al respecto? Ninguna de las personas que está ahí en esa comisión ha trabajado directamente con niños y niñas en este periodo. Son académicos muy reputados. Yo no tengo ningún problema con su currículum, entre paréntesis. No creo que son personas muy valiosas en su expertise. Pero en una comisión de verdad, a lo menos debiera tenerse conocimiento directo de cómo se trabaja con niños y niñas bajo la protección del Estado. Haber trabajado en programas directos, haber conocido esa realidad. La sociedad civil entera, la mayoría de los que trabajamos desde la sociedad civil en infancia y niñez y adolescencia, somos personas que trabajamos directamente con los niños y niñas. No se convoca a ninguno de ellos. Entonces yo me pregunto, ¿qué criterios utilizaron? Primero que nada, ¿por qué no están las agrupaciones de las víctimas? Que existen, y son muy fuertes y activas permanentemente. ¿Por qué no está la sociedad civil convocada? Y eso es una crítica general que le hago a este gobierno. En general ha dejado fuera a la sociedad civil en aspectos tan relevantes como este. Entonces habría que preguntarse, por otra parte, que es la otra parte de lo que no sabemos, ¿no? ¿De qué vulneraciones estamos hablando? ¿Cómo se va a trabajar con las víctimas? ¿Qué tipo de reparación se está pensando? ¿Cuáles son los fundamentos que establecieron en el documento que no conocemos, que debiera ser público, que constituyó esta comisión? Porque saber el objetivo es un elemento, pero el cómo se pone en práctica ese objetivo. ¿Va a tener presupuesto esta comisión? ¿Quiénes van a estar a cargo de convocar? ¿Va la gente que va a convocar tener la suficiente sensibilidad para trabajar con víctimas que han sido gravemente dañadas? Nosotros trabajamos directamente con niños y niñas gravemente dañados por el Estado, por el no tener las condiciones para asegurar protección. Y hay que tener un trabajo de especialización bastante alto. La mayoría de ellos han desarrollado trauma complejo, han tenido graves problemas de convivencia. Entonces, la pregunta no deja de ser fundamental. ¿Cómo vamos a trabajar en esta comisión de modo tal de que realmente tengamos certeza en un 80% a lo menos, ¿no? Claro. De que las víctimas van a poder todas llegar en un periodo de un año, cuando estamos hablando de cientos de miles de personas, que algunas ya son personas muy mayores. Pensemos que la comisión va a hacer el estudio desde el año 1979 hasta ahora. Estamos hablando de, ¿cuántas décadas? ¿4 décadas? ¿O más? Más, 6 décadas, de hecho. O sea,
De Pero, hecho, esos niños claro, van a tener 80 años ahora y claro. están vivos. Y al respecto, Francis, experiencias que tengamos en Chile de algo así, Comisión Ballet, Comisión Rete, ¿qué puedes decir de eso? O sea, Bueno, yo creo que son dos espacios que fueron fundamentales para que el Estado reconozca que aquí hubo una vulneración sistemática de los derechos humanos de manera masiva desde el Estado de Chile, por lo tanto, son crímenes de lesa humanidad en la práctica, ¿no? Ahora, en el caso de ahora, ¿qué cosas no debieran pasar? claro, Que ¿cómo uno hacerlo podría, mejor? claro, que uno podría aprender de ello, ¿no? Ujú. Por de pronto, no ocultar los responsables. ¿Ya? Esto de los 50 años, ¿no? Y que Sí. se ratificó, es cuando estén todos muertos, en definitiva, tanto las víctimas como los victimarios. Eso es algo que no podríamos aceptar. Lo otro es que tenga todas las condiciones para viajar, para ir a todos los territorios, para tener un equipo profesional que trabaje directamente con las víctimas para poder tener la información que se requiere. Que sea público el resultado, en términos de el tipo de vulneraciones, las graves violaciones que se cometieron. Aquí quedaron fuera un grupo importante, como es las violaciones cometidas durante el periodo, las eclesiásticas, ¿no? Ujú. Es un tema que no deja de ser relevante. Muchos de los recordemos que cuando fue el estallido social, Sí. el Sename entregó a la policía el listado de los niños que estaban en el, Los en el datos, sí. Sename. ¿Ya? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, eso es... ¿Qué pasó con eso? ¿Esos niños fueron afectados directamente? Los que estaban en las listas, o sea, ¿por qué quedaron fuera? ¿Ya? Entonces, o quizás no están fuera, pero no está explicitado. Ujú. Porque yo creo que uno de los problemas que tiene la comisión ahora, y que, bueno, está recién formada, asumo, es que no tenemos ninguna información, en estricto rigor, de cómo van a trabajar, con cuánto presupuesto, todos los días 24 horas, o van a trabajar media jornada y van a seguir en sus puestos laborales Claro. normales. ¿Cómo va a ser? Sí, según los detallados desde el gobierno, su trabajo consta de un año. Yo lo veo imposible Bien de difícil, lograr. claro. Y en ese sentido es importante también pensar no solo en el proceso mismo de llegar hasta el final de esto, sino que vendría a ser la reparación, sino también en cómo se asegura la protección del Estado durante el proceso, ¿no? O sea, que la responsabilidad digamos, una vez reconocida, se siga ejerciendo del Estado sobre las víctimas que hoy, además, como decíamos, son adultos y que, bien sabrás, las condiciones en las que se enfrenta esa adultez también son distintas a cualquier persona que no haya sufrido tales afectaciones. Va a ser interesante saber dónde están, primer Además. elemento. ¿Ya? Yo creo que ese solo trabajo de saber dónde están las víctimas del Sename del año 79, 80, 90, 2000, es un primer trabajo enorme, enorme, que va a requerir apoyo de registro civil, de seguramente incluso la policía, aunque en general yo soy enemiga de que la policía se meta en nada, pero evidentemente vamos a tener que saber dónde están. Segundo, una vez que los encontremos, cómo nos acercamos a ellos. Uh-huh. Y ahí hay un tema no menor, porque un porcentaje importante seguramente vive en situación de pobreza, marginado por parte del Estado, o sea, sigue viviendo como si hubiera estado en Sename, o el resultado. Eso va a ser un interesante resultado de esta comisión si trabaja eficientemente, ¿no? Que es, ¿qué pasa en la adultez de los niños que han pasado por esta historia? ¿En qué parte de Chile están? ¿En qué situación económica, social, cultural, etcétera? Un porcentaje seguramente va a estar incluso viviendo en la calle. Yo me preguntaría cuántas de las personas que viven en situación de calle adulta han pasado por el Sename, ¿ya? Entonces, son muchas las posibilidades que tiene este trabajo si se hace con la profundidad que requiere. Mi duda es que en un año eso lo veo imposible. Segundo, el presupuesto necesario para que se tenga una real expansión del trabajo de la comisión a todo el país, ¿ya? Por lo tanto, tiene que llegar a todas las comunas de Chile.
Y solo el proceso de búsqueda, yo me imagino, solo el proceso de búsqueda tomaría 1 año, por lo menos. ¿Ya? Después que los encontremos, todo el otro proceso. Pero después viene una parte que yo considero fundamental y es, ¿cómo vamos a acompañar a esa gente? ¿Ya? Porque son sujetos de derechos humanos, aunque sean, porque son adultos también, todos somos sujetos de derechos humanos. El Estado va a asumir la responsabilidad que implica el no haber cumplido su mandato en ese sujeto y apoyarlos entonces para que lo que le quede de vida o las posibilidades de desarrollo que tenga, educación, trabajo, etcétera, las tengan. No, ¿y esas posibilidades van a ser solo económicas? Que es el otro elemento. Yo por eso pienso más bien en términos educativos, de trabajo, de acompañamiento permanente en términos psicológicos y de apoyo, ¿no es cierto? Y por otro lado, está, bueno, ¿qué se está haciendo ahora con los niños que están ingresando a la protección especializada? Además, ¿ya? O los vamos a poner en la lista del periodo, ¿verdad?, de 24 para adelante. Entonces, hay demasiadas preguntas no respondidas. Hay demasiadas preguntas, hay poca claridad. Es fundamental que la comisión rápidamente entregue el fundamento de su trabajo, cómo lo va a realizar, con quiénes lo va a realizar, a quiénes va a convocar, y que el Estado responda de por qué no convoca a los niños y niñas víctimas que están, además están organizados por una parte, y por otro lado no convoca a la sociedad civil que trabaja con ellos y ellas permanentemente. Por lo tanto, son los que conocemos con mayor detención, con mayor detalle y con mayor profundidad cómo no solo ser empático, sino que cómo ser respetuoso de esa brutal realidad que les ha tocado vivir. Sí, Francis, nos quedan pocos minutos, pero para finalizar, pongamos esto en contexto de lo que se conmemoró ayer. ¿Cómo ves tú el que esta iniciativa se enmarque también en los derechos humanos? Bueno, es un tema de derechos humanos, o sea, eso está claro. No solo es un tema de derechos humanos, sino que es un tema de vulneraciones graves a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y me parece muy bien que el presidente lo haya hecho en una fecha tan significativa. Hubiera esperado que lo hubiera hecho un par de años antes, de modo tal de que esto tuviera más tiempo. Honestamente, mi duda fundamental tiene que ver con que no creo que en 1 año se logre nada. Yo he participado en varias comisiones de distintos gobiernos. Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo. Aquí la sociedad civil siempre entrega gratis su tiempo y su trabajo. Sacamos los informes, etcétera, y no pasa nada. En este caso creo que es imposible que no pase nada. Yo creo que la sociedad está suficientemente, no sé si sensibilizada, pero preocupada, ¿no? De lo que pasa con las niñeces que no están siendo protegidas adecuadamente. Tenemos una ley de protección y garantía integral de derechos de la niñez y adolescencia que se está recién implementando, que esperamos logre algo que es fundamental, que es parar el ingreso a la protección especializada y que el Estado se preocupe antes de generar las condiciones a nivel territorial, a nivel educacional, a nivel de salud, etcétera. Por lo tanto, tengamos menos niños y niñas que tengan que ingresar a un sistema de protección especializada. Requerimos que haya protección a la familia, de modo tal que la familia, cuando esté en condiciones de marginalidad, pobreza, etcétera, sea apoyada por el Estado. Entonces, el que haya sido en esta fecha, claro, si uno lo lee en toda su magnitud, uno puede decir fantástico, pero en estricto rigor creo yo que terminó siendo lo último que alcanzaban a hacer. Y eso me preocupa porque entonces si es lo último, entonces no vamos a alcanzar a terminar el trabajo que iniciamos o que se inicie y vamos a quedar trunco. Y eso es peor que no haberlo hecho, desde mi perspectiva, porque si no, podemos seguir luchando para que se haga. Pero cuando la respuesta va a ser, pero si hay una comisión, ¿y qué está haciendo? Entonces, yo creo que más vale que se pongan a trabajar de verdad, que las personas que son parte de esta comisión asuman la responsabilidad que tienen a nivel nacional, que vamos a estar observando toda la sociedad civil y todas las agrupaciones de víctimas del Sename están muy alertas, y que el Estado haga el cambio necesario para que ingresen estas agrupaciones y la sociedad civil al espacio de la comisión. Te queremos agradecer, Francis, por haber venido a darle una mirada crítica al anuncio de ayer del gobierno, a ver los detalles, a invitarnos a también reflexionar en torno a esto. Y así vamos despidiendo a la directora ejecutiva de ACNUR y los invitamos a todos a una breve pausa. No se separe de nuestra sintonía. Muchas gracias por la invitación.